Cuando llegó el tiempo de estudiar una carrera, tuve que mudarme a la Ciudad de México, en ese entonces la llamaban el Distrito Federal. Tenía 19 años y mi sueño era convertirme en ingeniero. Soy de un pueblo de provincia donde era muy complicado tener acceso a educación. Mi papá, que en paz descanse, era carnicero y mi mamá hacía tortillas. Gracias a sus esfuerzos fue que pude hacer algo con mi vida. Ellos buscaban para mí un destino diferente donde la vida y ganar dinero fueran más sencillos. Por esta razón se esmeraron mucho en prepararme y que fuera un hombre de letras, como ellos decían. La única condición para dejarme ir tan lejos y sin supervisión fue que no saliera con mi domingo 7, no querían que embarazara a ninguna muchacha ni que terminara reprobando las materias. No he de negar que para ese tiempo todavía estaba descubriendo algunas cosas sobre mi sexualidad. Tenía una novia a la cual agarré cariño, pero no estaba realmente enamorado. Una de las principales razones por las cuales le pedí que fuera mi novia fue para que pudiera tocarla sin la necesidad de buscar mujeres de la vida galante en el pueblo o, más bien dicho, en el pueblo de al lado, donde sí tenían zona de tolerancia. El caso es que, para entonces, mi único objetivo era echarle ganas al estudio y poder ayudar a mis papás cuando fueran ancianos. Ellos mismos me llevaron en la camioneta que teníamos en ese entonces y estuvimos preguntando por varias colonias hasta que encontramos una casa de estudiantes. Quien nos recibió fue una mujer de unos 70 o 65 años, delgada, de piel muy blanca y que también tenía todo el cabello blanco. Recuerdo que olía muy rico, como agua de rosas. Mis padres preguntaron si tenían espacio para un estudiante y la señora no tenía prisa para despacharlos. Nos hizo pasar a una sala común y nos sirvió un té de limón. Primero se presentó con el nombre de Magdalena y nos fue contando que era la dueña de su lugar donde vivía con su hija. Su esposo era un empresario que había amasado una gran fortuna, pero había fallecido temprano, de un ataque cardíaco. Entre las posesiones que dejó estaba esta enorme casona que, desde la fachada, se podía adivinar que fue construida hacía muchos años. Era una casa de estilo colonial con los techos bastante altos y hasta se podía confundir con un hotel. Por dentro, la casa se veía bien, aunque se notaba mucho que no le daba mantenimiento. Había mucha humedad en algunas zonas, aunque tampoco era un lugar sucio. Imagino que ese descuido era por la falta de un hombre en la casa, según nos dijo doña Magdalena. La mayoría de los estudiantes se quedaban ahí hasta terminar la carrera, el ambiente era bueno y ellas eran muy comprensibles con los muchachos. Eso sí, nada de fiestas y tampoco se podía llevar a las novias o novios, en el lugar todo debía ser con mucho respeto. A mis papás les encantó la idea de que me quedara ahí y a mí también. La señora me parecía muy elegante y hasta cierto punto guapa, seguramente en sus buenos años. Fue una mujer que dejaba con la boca abierta a quienes se cruzaban por enfrente. Entonces mi mamá volvió a preguntar si tenía un cuarto disponible para mí, si le hacía sentir mejor, iba a pagar 3 meses de renta de jalón para que se hiciera el contrato seguro. Doña Magdalena nos dijo que justamente el semestre había terminado, así que 3 de sus inquilinos desocuparon las habitaciones de la casa. Era enorme, de 3 pisos, y el cuarto que iba a ocupar se ubicaba en el segundo. Pasamos a ver los 3 cuartos, estábamos, digamos, bien, una cama con colchón y sábanas limpias, una pequeña mesa de estudio con una silla, un closet y una mesita de noche para mis papás era más que suficiente y a mí me ahorraba el disgusto de estar buscando alojamiento todo el día. Esa misma tarde se firmó un contrato de 6 meses y mis papás pagaron 3 meses de depósito. Dejé mi ropa, libros, etc., tendí la cama usando las sábanas que ellas mismas proporcionaron. Para todos los cuartos olían bien y me llamó la atención que todos tenían símbolos bordados en una esquina, tanto las sábanas como las fundas de las almohadas. Imagino que lo era una manera de identificarlas para que no se las fueran a robar los estudiantes, algo así como lo hacen en algunos hoteles. Me despedí de mis padres y comencé a conocer el edificio. A 2 cuartos del mío, a mano derecha, estaba otro cuarto vacío y el último estaba en el primer piso. Creo que el que elegí fue el mejor porque tenía una ventana que daba hacia la calle. Esto me impresionó mucho porque no olvidemos que yo venía de un pueblo con casas pequeñas, calles poco transitadas y un cielo azul.
El DF era completamente distinto, autos en todos lados, muchachas caminando con melenas largas y pantalones acampanados, y había edificios hasta donde alcanzara la vista. Por dentro me emocioné mucho y pensé que sería un inicio de una nueva etapa en mi vida. A los 2 días ocupó el cuarto que estaba en mi piso. Como los demás estudiantes eran mayores que yo, me daba pena hablarles, por eso, cuando me di cuenta de que el otro chico sería de nuevo ingreso, no tardé tiempo y me fui a presentar. Su nombre era Omar, al igual que yo, venía de un pueblo. Mucho gusto conocer a alguien así. Estábamos platicando en el pasillo cuando mencionó que la hija de la señora Magdalena iba a llevar la llave del cuarto y del portón del edificio. Me quedé esperando con él y fue cuando por fin la vi. La hija ya era una señora grande, aunque no tanto yo. Le calculo que tenía unos 40, alta igual que su mamá, delgada y con unas piernas redonditas. Lo primero que traía a la vista era su cara, no tenía ninguna imperfección, los ojos grandes y amelados y la nariz respingada. Traía un labial rojo y el cabello chino a la altura de los hombros. Además, otra cosa que no podía disimular a la vista era que tenía los pechos bastante grandes, creo que hasta me escurrió baba. Cuando la vi, esta señora tenía el mismo olor que su madre, agua de rosas. Al verme, me sonrió y mi corazón se me detuvo en ese instante. Hola, tú eres el otro de los nuevos, ¿verdad? Me llamo Estela y soy la hija de la dueña. Mucho gusto. Cualquier cosa que se les ofrezca, nos encuentran en el 3er piso. No pude decir nada en ese momento, creo que parecía un tonto porque me impresionó tanto que me hubiera gustado irme tras ella. Estela tampoco dijo nada. Más le dio el juego de llaves a su Omar y se dio la media vuelta. Yo no le despegué de encima y vi cómo podía ver su acero pegado a la falda que le quedaba arriba de las rodillas. También vi sus pantorrillas, mejores que las de una muchacha de mi edad que se veía mejor con tacones negros. Omar comenzó a reírse de mí y me dijo que debía disimular porque se me iban a meter las moscas a la boca. Me reí nerviosamente de su comentario, le dije que qué guapa estaba. Sí, ¿verdad? Me contestó él. Me dijeron que es viuda y que tiene mucho dinero, pero le gusta vivir aquí con su mamá y le ayuda con la casa de estudiantes. De todos modos, ni de ilusiones ninguno de nosotros está a la altura, yo estaba consciente de eso. Era un mocoso de 19 años y con muy poca experiencia en la vida, pero de todos modos esa mujer se me metió en el pensamiento y más de una manera. Recuerdo que esa misma noche tuve mi primer sueño con Estela. En el sueño estábamos en mi cuarto y ella estaba sin ropa en la cama. No creo que exista un cuerpo más perfecto que el que imaginé esa vez. Estela me mordía uno de los dedos y con la otra mano me dijo que la acompañara. No quiero entrar en tantos detalles, pero desfogué mi deseo por ella y tuve un sueño muy placentero. En fin, la verdad es que la veía muy poco a ella y a su madre por lo general. Dadas las reglas de la casa, los estudiantes iban a clases y regresaban a dormir. Cada uno iba a sus clases de la UNAM, cuando llegaban, se encerraban en sus cuartos para estudiar o hacer sus tareas. He de reconocer que en un principio no le prestaba tanta atención a los demás inquilinos, solo Omar y otro muchacho que también era nuevo en la casa de estudiantes. Se llamaba Guillermo, pero casi no hablaba con él porque iba quedados más arriba que nosotros. Si nos saludaba de vez en cuando. En cuanto a la acción en los estudios, puedo decir que me iba bien, siempre fui aplicado, y con las exigencias de mis papás para no reprobar, me dedicaba casi completamente al estudio. No tenía tiempo para novias, aunque había una que otra que llamaba mi atención. Tenía un día a día ocupado que, en cuanto llegaba la noche, no quería hacer otra cosa que perderme en el sueño. Lo único que me daba alivio y distracción era pensar que iba a encontrarme en algún momento a Estela caminando por los corredores y preguntándome cómo me iba en la escuela. Era tanto el impacto que provocaba esa mujer en mí que era casi seguro que en las siguientes noches tendría fantasías con ella. Algo que disfrutaba mucho era el placer porque no parecía tener límites. Lo único que me hubiera gustado era poder hacer varias posiciones con ella, pero Estela siempre aparecía montada encima de mí. Si intentaba tomarla de la cintura para poner la boca abajo,
sonreía con malicia y movía la cabeza diciéndome que no. Digamos que hasta ese punto las cosas eran sanas, por decirlo de alguna manera, hasta que en una ocasión se me hizo tarde y llegué como a las 10 de la noche a la casa de estudiantes. Iba subiendo las escaleras cuando escuché unos tacones caminando por el corredor. Al voltear hacia arriba, me encontré con una visión, era Estelle, que iba de salida. Llevaba una minifalda y unas botas que llegaban debajo de la rodilla. Y una blusa de tela transparente dejando ver todo lo que hasta ese momento solo estaba en mi imaginación. Les juro que mi corazón se detuvo en ese momento, incluso ahora, después de tantos años, mientras lo recuerdo, siento que se me aceleran mis latidos y me da la misma emoción. Ella me dio las buenas noches y no sé si fue cosa mía, pero sentí que me estaba coqueteando, se mordía el labio inferior y me miraba fijamente y de manera provocativa. Le di las buenas noches y le pregunté si iba a salir. Sí, me contestó ella, voy a salir con un amigo a la disco. Te invitaría a ti, pero tienes que estudiar. Mi única respuesta a eso fue reírme de los nervios. En ese momento tocaron la puerta y me quedé parado en la escalera viendo cómo se iba con un tipo que me pareció más o menos de su edad. No me di cuenta hasta que llegué a mi casa. Pero tenía una erección, me dio pena y al mismo tiempo placer. Solo esperaba que ella no se hubiera dado cuenta de eso. El chiste es que, a partir de ese momento, un gusto casual se convirtió en una especie de fijación para mí. No atendía a mis estudios, pero cuando estaba en la casa de estudiante, buscaba cualquier pretexto para buscarla, fingía que se me habían quedado las llaves dentro del cuarto solo para que Estela fuera a abrirme con un repuesto, solo para verla caminar con sus pantalones pegaditos y sus blusas desabotonadas en el escote. Me obsesionó tanto que le dediqué muchas horas pensando en ella. En una ocasión, me encontré con Omar y le pregunté cómo iba todo. Me dio la impresión de que estaba más delgado y un poco ojeroso. Me contestó que en la facultad le estaban cargando la mano. Él estaba estudiando Derecho y, al parecer, era tan buen estudiante como yo. Íbamos platicando de las clases cuando dijo algo que llamó la atención, ¿sabes? Me ha costado mucho trabajo concentrarme. Al decirte que soy un idiota, pero pienso mucho en Estela. El otro día la vi salir con una blusa de red y tenía puesto un brasier de encaje negro, se veía muy guapa. ¿Quién iba a pensar que me llegaría a gustar una señora de la edad de mi mamá? Hasta me acordé de ti cuando la viste el primer día. En ese momento tuve un sentimiento de enojo, como si me dieran celos de que Omar también pensara en Estela, mucho en el fondo quería que ella fuera solamente para mí. Como si en un mundo paralelo esa señora pudiera hacerme caso. Por pena y por rabia cambié la conversación. Después de todo, es normal que dos jóvenes fantaseen con una mujer hermosa más grande que ellos. Supongo que no tenía nada de raro. El tiempo siguió su curso hasta que llegó un puente de 3 días. Por supuesto, lo primero que iba a hacer era irme a mi casa para estar con mi familia, ya que desde que había entrado a la facultad no los había visto esa noche. De nuevo me topé con Estela. Estaba leyendo un libro y traía un vestido de tirantes pegado al cuerpo. No podía creer que una mujer como ella pudiera estar soltera o, bueno, que no se hubiera vuelto a casar por lo que supe, y me di cuenta por mí mismo, solamente salía con hombres ocasionalmente, pero al parecer no era nada serio. ¿Te vas a ir a visitar a tu mamá, Rufino? Sí, le contesté, ya los extraño, ya hace rato que no voy al pueblo. Oh, ya veo. Sí, aprovecha porque aquí también te vamos a extrañar. De nuevo tenía esa mirada seductora y esa sonrisa que me ponía a sus pies. No quise faltarle al respeto y me fui a mi cuarto sin mirar atrás. Hice mi maleta, dejé todo listo para salir a la mañana siguiente temprano, me acosté a dormir y, como cada noche, de nuevo llegó él a mis fantasías. La única diferencia es que esta vez parecía que todo fuera real. Me pareció que sentía el peso de su cuerpo sobre mí, podía saborear su saliva en mi boca y sentir sus labios sobre mi pecho mientras se balanceaba a su antojo. Nunca en mi vida había tenido un sueño tan lúcido como ese, les juro que me pareció sumamente verdadero.
Al deente me fui a mi casa sintiéndome levitar por el aire y creyéndome mi enamorado. Se hacen 4 horas de camino del DF a mi pueblo. Yo iba tan contento que abracé a mis padres en cuanto los vi en la central camionera. Mi madre puso cara de espanto y me dijo: «Santa Madre de Dios, ¿qué te pasó, hijo? Mira nada más cómo vienes, estás casi en los huesos y esas ojeras. ¿Estás enfermo o qué?». Al principio pensé que mi mamá estaba exagerando, pero al voltear a ver a mi papá, noté la misma expresión en su cara. Estaban realmente preocupados. Yo le contesté a mi mamá que me sentía bien y que a lo mejor había bajado de peso porque me la pasaba estudiando y no comía como antes. De todos modos, ella insistió en que podía estar enfermo y fue muy tajante en que fuera a ver a un doctor del pueblo esa misma tarde. Cabe mencionar que en mi cuarto de la casa de estudiantes no había espejos, veía mi reflejo en las ventanas o puertas de cristal cuando me las encontraba y no me pareció estar tan mal. En cuanto llegué a mi casa, eché las maletas en la cama y me vi al espejo uno pequeño que estaba pegado al lavamanos. Si bien mi mamá tenía razón, tampoco me parecía para tanto bajar unos kilos, me había caído bien y me miraba más atractivo y eso pensaba. Sin embargo, comenzó a notar que mis hermanos y mis familiares que estaban en la casa me decían que estaba cadavérico y me veían sumamente desmejorado. Cosa rara, porque yo no tenía ninguna molestia física. Mi mamá estuvo insistiendo en que fuéramos al doctor y no tuve más remedio que hacerle caso. Este doctor me conocía de toda la vida, así que si alguien podía descubrir si tenía algo malo era que él me revisó desde los pies hasta la cabeza y me dijo que no tenía nada fuera de lo normal, que me recomendaba no saltarme ninguna de las 3 comidas y también me daba unas vitaminas para tomar a diario. De alguna manera, eso tranquilizó a mi mamá, aunque los 3 días que estuve en mi casa me estuvo dando caldo de pollo y verduras. La verdad, me sentí muy bien en la casa porque descansé y disfruté pasar tiempo con ellos. Antes de que me fuera, mi mamá me puso una cadena con una medalla de María Auxiliadora para que me protegiera. Todo mal. Cuando regresé a la casa de estudiantes, me encontré con Omar en la puerta, me dio la impresión de que se veía más repuesto. Creo que si no hubiera ido a la casa en ese puente, no me hubiera fijado en el aspecto de los estudiantes. La gran mayoría de ellos se veía físicamente decaídos, delgados y ojerosos. No es que no lo hubiera notado, más bien es que para mí era normal, pues no desconocido por nadie, que los estudiantes coman mal o a veces ni siquiera coman, solamente van a clases con algo de café y cigarrillos. Durante la semana no había ni doña Magdalena ni Estela, y eso que hice mis intentos por buscarla. Le pregunté a uno de los estudiantes si sabía dónde estaban y me contestó que quisieron aprovechar para ver a uno de sus parientes y que regresarían hasta el siguiente miércoles. Eso me desanimó mucho porque no pude ver a Estela, pero las tareas me mantuvieron ocupado. Extrañé mucho soñarla o verla por los corredores con sus ropas provocativas y su aire de ser una mujer jovial e inalcanzable. A los 3 días, faltó uno de mis compañeros y regresé temprano para dormir y desayunar. En eso me encontré a Guillermo, el otro chico que entró junto a Mari. Conmigo lo saludé con mucho gusto, pero lo noté raro. Le pregunté qué pasaba y me dijo que se iba a ir de la casa antes. ¿Encontraste un lugar mejor?, le pregunté. No, no sé eso, amigo, pero ya no quiero estar más en esta casa de brujas. La verdad, no me esperaba algo así. Le pregunté por qué decía eso y me contó algo que me dejó pensando en muchas cosas. Según Guillermo, desde que llegó a la casa había adelgazado mucho, además de que no dejaba de tener sueños con la hija de la dueña, sueños donde estaba. Lo montaba casi todas las noches Guillermo, a lo mejor por ser más grande que yo. Sí, todo lo extraño. Estas cosas y se lo terminó platicando su madre. Durante los días de puente fueron a ver a una chamana y ella les aseguró que estaban absorbiendo su energía y vitalidad. La señora estuvo preguntándole dónde vivía, si tenía novia, el caso y las actividades que hacía con ella. Guillermo comentó dónde vivía y que aparte no tenía ninguna novia, pero que había tenido sueños vívidos con ella. La señora le respondió inmediatamente que ella era la culpable,
que seguramente tanto la madre como la hija se alimentaban de los jóvenes que vivían en ese lugar y les robaban la energía tanto con objetos como las camas, las sábanas y también por medio de esos sueños. Por sí o sí, Guillermo se fue a otro lugar porque no podía estar poniendo en riesgo su salud. Lo más extraño es que, aunque físicamente tuviera mal aspecto, nunca se sentía cansado ni con malestares, era como si todo estuviera bien. Tal cual como me había pasado a mí. Cuando escuché esto, se me pusieron los pelos de punta. No podía ser una simple casualidad que nos pasara lo mismo y que estuviéramos soñando con Estela. Durante los siguientes días me aferro a la medalla de María Auxiliadora y no salgo de los pasillos ni busco a Estela. Fui más cuidadoso para observar a los muchachos de la casa y todos se veían exactamente igual, delgados y cansados. Una tarde hablé con Omar y me dijo que había visto sin querer a Estela duchándose en el baño que compartíamos en el segundo piso. Ella le dijo que no había problema porque fue un simple descuido por parte de los dos. Lo malo es que, a partir de ahí, no podía quitársela de la mente. Yo no soy de creer en la brujería ni en esas cosas, pero tenía el presentimiento de que estaba pasando algo que no estaba bien. Quizás la chamana con la que fue Guillermo tenía razón y esas mujeres eran como vampiras, se estaban alimentando de nuestra juventud y vitalidad. No voy a negarlo, me dolió mucho irme de la casa porque, a pesar de todo el placer que sentía soñar con el Tela, imaginarla entre mis brazos no lo he podido comparar con nadie. Mis padres siempre fueron creyentes de este tipo de esencias y no dudaron en llevarme a otra parte en cuanto les comenté mis sospechas. Mi vida mejoró mucho a partir de entonces, conseguí una novia, recuperé mi salud y mi aspecto físico, y con el paso de los años, me gradué como ingeniero civil. Si algo no me deja de sorprender, son las vueltas que da la vida. Naturalmente, me casé y tuve hijos, uno de ellos quiso entrar a la UNAM y lo llevé para ayudarlo a instalarse mientras recorría las colonias cercanas a la ciudad universitaria. Recordando mi época de estudiante, vi que donde estaba la casa de estudiantes había un nuevo edificio remodelado. Hasta mi mente vino la nostalgia de recordar ese par de hermosas mujeres, especialmente a Estela. Estaba a punto de irme cuando llegó un taxi a la entrada del edificio, no sé por qué motivo exactamente, si por miedo o por curiosidad, pero volteé. Mi cuerpo dejó de responderme y hasta sentí que se me paralizó la quijada cuando vi que del taxi bajaba una mujer pero muy parecida a Estela, solamente con un peinado diferente y con ropa más recatada. El taxista se bajó para ayudar a bajar a una señora que usaba silla de ruedas. Por Dios, les juro que me recordó a la mismísima doña Magdalena, la rentera de la casa de estudiantes. Las mujeres entraron al edificio que, tiempo después, supe que era un pequeño hotel. Me marché lo más rápido que pude de ese lugar. Yo no creería en este tipo de cosas y tal vez así seguiría de no haberlo visto con mis propios ojos. No lo comento tanto porque la gente lo toma con morbosidad, pero no es cosa de juego, estas cosas existen y es mejor que sepan retirarse de ellas a tiempo.